Hasta Fuerteventura, porque este año, 2019, van a cumplirse 50 años de la actual ubicación del aeropuerto de Fuerteventura. Desde el año 1969, los pasajeros entran y salen de la isla desde el recinto del Matorral, en Puerto del Rosario. Pero la historia aeronáutica de Fuerteventura se remonta a los años 30. Para conocer los 3 aeropuertos que ha tenido la isla majorera, nuestra compañera Almudena Betancor ha realizado un reportaje que vamos a ver. Almudena, cuéntanos, ¿qué vamos a ver? Buenos días, Canarias. Pues con este reportaje, por un lado, hemos querido destacar esta infraestructura de primer nivel con la que cuenta Fuerteventura, el aeropuerto majorero, pero también, por otro lado, hemos querido hacer un recorrido por la historia aeronáutica de Fuerteventura. Hay que retroceder a los años 30 para comenzar a hablar del primer aeropuerto majorero, que se construyó en Tefía, luego se trasladaría a Los Estancos y posteriormente al Matorral, la ubicación actual del aeropuerto de Fuerteventura, que además este año está de aniversario ya que cumple 50 años. Pues en todo ese recorrido hemos elaborado este reportaje que podemos ver más detallado a continuación. En 1940, y con el objetivo de servir al plan de defensa del archipiélago, se inician aquí unas obras para la construcción de un aeródromo militar, un aeropuerto que posteriormente se abriría al tráfico civil y comercial de forma oficial en 1950, con un servicio semanal de vuelos con Gran Canaria cubierto con aviones de la compañía Iberia. El primer aeropuerto que hubo al servicio, tanto militar como civil, fue el aeropuerto de Tefía, que fue sobre los años 40, 41, 42, luego hasta el 44 que no entró el primer avión, que fue el militar, y luego ya entró al servicio civil, creo que fue por el año 46, fue el primer avión de Iberia que entró. Había unas tarifas que eran 125 pesetas y algunas veces venía el avión lleno y le decían ya llegó el burro aéreo. No había señales de radio, sino era algunos de telegrafía o por señales de unas banderolas, y cuando había mucho viento o lo que fuera, encendían como una mecha de gasoil y entonces la levantaban con la mano para que el piloto viera dónde iba el humo para poder aterrizar. Las condiciones del aeródromo de Tefía, espacio pequeño ubicado a 30 kilómetros de la capital, hizo a las autoridades buscar otro emplazamiento. En 1952 se cierran las instalaciones de Tefía y comenzaron a usarse esta de Los Estancos, a 5 kilómetros de Puerto del Rosario. Este edificio fue antigua terminal del aeropuerto de Los Estancos, el segundo en la historia de Fuerteventura, pero además en 1954 este inmueble fue uno de los edificios más modernos y lujosos de la isla, de los pocos que tenían agua corriente y luz. Además, con la llegada de los vuelos regulares ayudó a paliar las urgencias en la isla donde no había hospital. A veces era muy difícil que pudieran llegar, pues sobre todo por casos de apendicitis, de una cesárea, de algo de eso, era un problema. Y si no cogía los aviones era imprescindible ese apoyo. Efectivamente, se abrió el aeropuerto de Los Estancos, donde ya no solamente vienen los aviones militares, los Junkers, sino los vuelos civiles, los DC-3, ¿no? Te digo, tiene ya una longitud de unos 2000 metros aproximadamente. Se preparó las pistas, que claro, eran de tierra, no se podían hacer de asfalto todavía porque no existía. Y la pista que usaba la carretera, efectivamente. El rápido crecimiento de la isla y la llegada del turismo, sumado a los problemas en el emplazamiento del aeropuerto de Los Estancos, que sufría fuertes rachas de viento y un deterioro constante de su superficie, obliga nuevamente a trasladar la ubicación del aeropuerto, esta vez junto a la costa, aquí, en esta zona del Matorral, donde actualmente se encuentran las instalaciones del aeropuerto majorero, que fueron inauguradas en septiembre de 1969. Se dio el paso, creo que fue alrededor del año 70, a las redes del Matorral, porque ahí se permitió la expansión y se permitió un desarrollo que de otra forma aquí hubiera sido imposible. Yo me acuerdo que cuando estábamos operando en el año 97 el aeropuerto teníamos muchísimos problemas de ruidos, ¿no? Como en los despegues de los aviones que sobrevolan Puerto del Rosario. Pues fue tan sencillo como hacer un giro que todavía persiste de los aviones en despegue. Si ustedes vuelan desde Fuerteventura verán que cuando el avión alcanza 500 pies, gira a la derecha y no sobrevuela Puerto del Rosario, ¿no? Fue una de las primeras maniobras antirruidos de España
En 1973 el aeropuerto del Matorral abre al tráfico internacional. En los siguientes años experimenta un incremento considerable en cuanto al número de operaciones, lo que da lugar que a partir de 1978 comience la primera de numerosas obras de mejora en sus instalaciones, entre ellas las obras de ampliación del nuevo edificio de terminal. La actual terminal de pasajeros del aeropuerto de Fuerteventura cuenta con 66 mostradores de facturación, 24 puertas de embarque y 12 pasarelas de acceso o finger. Además, estas nuevas instalaciones permiten atender a unos 6 millones de pasajeros anuales. En 2018 pasaron por las instalaciones más de 6 millones, casi 6.120.000 pasajeros, y si hablamos de operaciones estamos en torno a 51.500 operaciones. Son cifras para estar contentos primero por la magnitud, porque creemos que es un número significativo, y segundo por la calidad con la que hemos prestado ese servicio. Si sumamos todos los pasajeros que han salido y han llegado por los aeropuertos de la red de AENA en España, estamos en el puesto 12º. Como instalaciones, realmente todas las infraestructuras aeroportuarias, independiente de que sea este aeropuerto o sea cualquier otro, tiene sistemas comunes. El edificio terminal, la pista, la calle de rodaje, la plataforma, pero sinceramente creo que hay instalaciones muy singulares que merecen la pena destacar. Este aeropuerto cuenta, por ejemplo, con un sistema automático de tratamiento de equipajes, lo que comúnmente llamamos SATE. Bueno, es el único aeropuerto en el archipiélago canario que cuenta con este sistema automático y uno de los pocos de la red de AENA. El 15 de septiembre de este año ya estamos encargando la tarta y las velas. Tendremos la satisfacción de cumplir 50 años aquí, en este sitio, pero sobre todo con el orgullo, primero, de tener una instalación vanguardista y en primera línea, con lo que es una infraestructura aeroportuaria, y por dar un servicio esencial a la sociedad. Unas modernas instalaciones que han convertido a este aeropuerto majorero en la principal puerta de entrada y salida de Fuerteventura, no solo para sus habitantes, sino también para los miles de turistas que nos visitan. Ya lo han dicho nuestros compañeros en el reportaje, pues a punto de cumplir nada menos que 50 años de la actual ubicación del aeropuerto de Fuerteventura, por lo que preparan pues evidentemente celebraciones. Vamos a conocer con más detalle pues ese desarrollo, esa evolución de la historia de los aeropuertos de la isla de Fuerteventura. Y vamos a saludar a Eduardo Pereira, lo vemos en el reportaje, es ingeniero aeronáutico, es director gerente del Parque Tecnológico de Fuerteventura y durante una etapa pues dirigió el aeropuerto de Fuerteventura en su ubicación ya definitiva del Matorral. Señor Pereira, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. En este momento estamos hablando de una infraestructura de primer nivel para la isla, pero hay que reconocer, lo hemos visto en el reportaje, que Fuerteventura tiene una historia aeronáutica curiosa, ¿verdad?, en cuanto menos en el emplazamiento de los aeropuertos. Sí, tiene una historia muy interesante y curiosa, porque el aeropuerto actual es la tercera ubicación. La primera fue en el aeropuerto de Tefía, después se pasó al aeropuerto de Los Estancos, y ya definitivamente, en una acertada decisión del Cabildo de Fuerteventura, pues porque fue el Cabildo de Fuerteventura el que inició el trámite para cambiar la solución actual, pues de estado en el Matorral, que es una ubicación idónea para la operación. Desde el tiempo que usted lo dirigió hasta ahora, ¿cómo ha evolucionado este aeródromo? En este momento está pues de los primeros niveles. Estamos escuchando al actual director hablando de ese sistema puntero, por ejemplo, en gestión de equipajes, ¿no? Sí, bueno, ese sistema de tratamiento de equipajes en su día nos costó mucho implantarlo, porque era una decisión, como bien decía el director del aeropuerto, novedosa, y era una decisión única para Canarias, era de una dimensión importante. Yo creo recordar que tuvo un coste de unos 30 y tantos millones de euros de instalación, pero al final se fueron madurando esas soluciones y se fueron implantando. Y bueno, lo que tenemos hoy es un aeropuerto que es capaz de absorber el tráfico, de los incrementos que ha ido habiendo en estos años. Hay que pensar que Fuerteventura está ya por encima de los 6 millones de pasajeros, y esto requiere además todo un complejo de infraestructuras tocando de forma armónica para dar un servicio que sea relativamente de calidad, ¿no?
Esto no hubiera sido posible si no se hubiera apostado en su día por las inversiones fuertes y que se desarrollaron en este aeropuerto. En comparación con otras islas, el desarrollo de los vuelos, por ejemplo, internacionales en la isla de Fuerteventura fue posterior, pero sin embargo han sabido adaptarse a este boom del turismo en Fuerteventura, que lo coloca entre los destinos más visitados internacionalmente desde hoy. Para eso pues había que estar preparados, ¿no? Sí, nosotros vimos en las prognosis, AENA tenía, me imagino que seguirá teniendo, un equipo extraordinario de ingenieros que hacían prognosis de tráfico, y entonces ellos se dieron cuenta del crecimiento que iba a tener este aeropuerto, hicieron unas previsiones que yo a veces las he consultado y las clavan, es una maravilla como prognosis de tráfico hechas en el año 99, ahora en el 2019 están perfectamente ajustadas, o sea, con métodos econométricos muy bien hechos. Y entonces nos dimos cuenta de eso, coincidieron una serie de factores, entre ellos un importante consenso institucional, había diferentes administraciones implicadas, ayuntamiento, cabildo, gobierno de Canarias, por supuesto el gobierno central, que es el titular, el propietario de ENA entonces, y ese consenso de esa solución propuesta en un momento determinado hizo que las cosas y las infraestructuras y las inversiones pudieran hacerse en tiempo y en forma y llegar hasta donde hemos estado sin apuros y sin prisas, ¿no? En los territorios insulares como los nuestros, especialmente pues, en las islas periféricas como Fuerteventura, lo que se ve claramente la importancia de una infraestructura como un aeropuerto en lo que supone el desarrollo de la sociedad, de la economía de una isla, ¿no? Sí, es clave, ¿no? Pero hay que también avanzar en cómo deben convivir, ¿no? Es clave la puerta de entrada, pero la convivencia aeropuerto-comunidad a la que sirve también tiene que ir, en sociedades modernas, tiene que ir avanzando, ¿no? Y tenemos que ir buscando fórmulas que permitan que esa convivencia sea correcta y razonable. Es un elemento de entrada, es un elemento clave para el turismo, es un elemento clave en la economía, pero también los ciudadanos que vivimos tenemos que compatibilizar ese uso aeroportuario con nuestra vida diaria, ¿no? Por eso, acciones como las que se tomaron en su día, de las maniobras de giro para evitar sobrevuelos en Puerto del Rosario y disminuir el nivel de ruidos, pues son elementos clave en este tipo de procesos, ¿no? Claro, porque esa maniobra antirruido que usted señalaba, que lo he hecho ahora y lo señalaba en el reportaje, se sigue realizando a día de hoy y se supuso en su momento pues, de las primeras maniobras de este tipo que se realizaron en toda España, según usted decía, ¿no? Sí, fueron las primeras maniobras que se hicieron en su día. Los que ya tenemos más años recordaremos cuando sobrevolábamos las aeronaves Puerto del Rosario en el despegue, que es en el 90 y pico % de las ocasiones, y con una sencilla maniobra de giro a la derecha pues se evita sobrevolar la ciudad y se disminuyen notoriamente los ruidos, ¿no? Yo creo que hace 3 años, pues algún ingeniero poco experto en Madrid cambió las cartas y volvieron a pasar los aviones por encima de la ciudad. Bueno, y fue tal el movimiento vecinal que AENA rápidamente, como no podía ser de otra manera, corrigió las maniobras y retomó la maniobra que es la actual, que fue la que diseñó en su día, ¿no? A punto están de cumplirse esos 50 años de ese aeropuerto. ¿Hacia dónde deben tender los recintos aeroportuarios en esta época en la que hay que tener tantas cuestiones en cuenta y sobre todo, y ya usted lo señalaba, esa convivencia entre los ciudadanos que viven en una isla y la cantidad de personas que vienen a visitarla? ¿Hacia dónde debe ser la tendencia del aeropuerto de Fuerteventura en concreto, a su juicio? En Fuerteventura, como yo creo que el resto, es tener muy claro que sirve en una comunidad, tener claro que es una infraestructura pública, el 51% de infraestructura es pública, tener claro que el servicio hay que prestarlo en unas mínimas condiciones de calidad y que deben ir un poco por delante de la polución del tráfico para poder adaptarse y que no pasen situaciones que se han dado en otros sitios, en otros momentos, que en Fuerteventura afortunadamente no se han dado, pero que pudieran darse en el futuro si no se van avanzando las inversiones, se van tomando las actuaciones necesarias que tengan que hacerse con la debida antelación, ¿no? Bueno, pues Eduardo Pereira, que es ingeniero y director del Parque Tecnológico de Fuerteventura y director también en su momento del aeropuerto de Fuerteventura. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta mañana en los meses previos a este 50 aniversario, nada menos, del aeropuerto. Gracias, buenos días. De acuerdo. Muchas gracias, buenos días.